Hola, profe. Hola Isidora, Buenas tardes, profesor. buenas tardes Ignacio, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y también aprovecho de saludar a Martina Molina, Fernanda Pino, Maximiliano, Florencia, Amapola, Alexia, también a Hola, Mariana, profe. a Victoria Carrillo, Marcelo Sepúlveda, Hola, profe. Buenas tardes. Arturo Arauz. ¿Cómo están? Espero que muy bien, mis queridas y queridos estudiantes. ¿Qué tal? ¿Almorzaron? ¿Ya almorzaron algunos de ustedes? ¿O muy temprano para Yo sí, almorzar? profe. Qué rico, Ignacio. Muy bueno el almuerzo. Yo también. O algunos recién tomaron desayuno. Que reaccione, que levante la mano. ¿Quién recién tomó desayuno? Que es válido también, se respeta. Ignacio comió pizza. Qué rico, Ignacio. Muy buena la pizza. De hecho, la pizza de Don Cangrejo es la mejor, por lo que dicen por ahí. Eh, Antonio, Sofía, José Vicencio, Javier Ignacio, Ramón. Buenas tardes. Sí, bueno, te había dicho buenos días. Bueno, me equivoqué. Buenas tardes, mis niños y mis niñas. Qué bueno tenerlos acá, presentes, en otra clase más de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Séptimo básico online, porque tenemos estudiantes del séptimo básico A, del séptimo básico B y el séptimo básico C. Así que estamos todos los séptimos aquí. Obviamente los de la modalidad online. Chicos y chicas, primero que todo, espero que hayan estado muy bien, espero que hayan disfrutado su fin de semana largo. Sí, porque tuvieron sábado, domingo, lunes. Yo estuve en la Plaza Niño de Águilas el día domingo entre las 6 y 6:20 de la tarde repartiendo dulce. Así que quien me haya visto por ahí, quizás le di un dulce sin reconocerlo. Le di unos niños de octavo básico, primero medio que me los topé por ahí. Así que para el otro Halloween. Sí, ningún problema. Al tiro Antonio, no se preocupe. Bueno, no sé quién lo celebra particularmente, Halloween o no, pero en fin, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, mis niños y mis niñas, les pido de antemano, desde ahora ya, que saquen su cuaderno de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, porque vamos a escribir algunos contenidos muy importantes que veremos en la clase del día de hoy. También les voy a comentar desde ahora ya de que nos quedan poquitas semanas de clase. De hecho, no puedo proyectar un horario. Bueno, aquí atrás tengo un horario, pero no se ve muy bien, claramente está, porque mi cámara tampoco transmite o puede proyectar en 4K o en alta definición. En fin, estamos a miércoles 3 de noviembre, ¿cierto? Hoy día vamos a ver ciertos contenidos. El miércoles 10 de diciembre también vamos a ver contenidos, ¿ok? Y lo más probable es que el miércoles 17 de diciembre, discúlpenme, que está, el 17 de diciembre está el cumpleaños de mi hermano. El miércoles 17 de noviembre vamos a realizar particularmente la evaluación trimestral de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Así que sería esta semana de clase, después la próxima, quizá un repaso por ahí también, ningún problema, pero lo más probable es que entre el miércoles 17 de noviembre, lo más probable, niños y niñas, que esa semana ese día tengamos nuestra evaluación trimestral. En el caso de ser modificado, lo vamos a estar avisando de todos modos, pero si no sería el miércoles 24 de noviembre. ¿Ya? Y los contenidos que vamos a ver el día de hoy van a aparecer particularmente. Y esos contenidos son ni más ni menos que las civilizaciones precolombinas. ¿Se ve lo que proyecto, cierto, mis niños y mis niñas? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces pongan como título Civilizaciones precolombinas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la fecha del día miércoles es 3 de noviembre del 2021. Si alguien está de cumpleaños en noviembre, puede reaccionar con una manito, con una pizza, con lo que sea, y obviamente tendremos en cuenta que está de cumpleaños. Vicente Villalobos. Perfecto. Profe, o sea, llegué tarde por unos minutos, pero no sé si hablaron el tema, es que la Miss de Historia no subió el ticket de salida de la semana pasada. Muchas Sí, gracias. profe, no lo subió. Muchas gracias. Agradecido
por la respuesta. Yo pensé que lo había subido la Miss Fernanda y pedimos disculpas desde ya por no haberlo hecho, así que se lo voy a comunicar ahora a la Miss Fernanda, bueno, no ahora ya, sino terminando la clase, para que lo suba lo antes posible y puedan subir sus fotos del registro del ticket de salida, lo que sea. Muchas gracias, Vicente. Tamara, Felipe, bienvenidos. Qué bueno verlos. El título, Civilizaciones precolombinas, la fecha, 3 de noviembre del 2021. Sí, para el séptimo básico A, que yo soy el encargado, el profesor titular, yo no subí este PPT todavía. Lo voy a subir el día de hoy. Normalmente, bueno, no lo quise subir el día de ayer porque vamos a tener una actividad, que si lo subía con ustedes, séptimo básico online, sobre todo con el séptimo A, podían haberla desarrollado. Así que no se preocupen por eso. Después de la clase, séptimo básico A lo subo, y le voy a decir a la Miss Fernanda que lo suban al séptimo básico B y C. Disculpen, no es COVID, solamente que me atoré con mi propia saliva, porque estaba tomando agüita, y entre que hablo, existe la posibilidad de atorarse. Ignacio, por favor, dígame. Profesor, ¿en cuál página del libro está la civilización precolombina? La página es déjeme, si no me equivoco, es la página 153 o 100. Tengo una confusión. Deme un segundo, mi niño. Voy a adelantar un poquito, voy a hacer spoiler, porque aquí aparecen particularmente las páginas. 170, 174. Esas serían, Ignacio, las 170, Ya. 174. Muchas Discúlpeme, gracias, profesor. no lo recordaba muy bien y no quería mentirle ni que abriera la página y que salieran los egipcios, así que quise ir particularmente a las páginas correspondientes. Civilizaciones precolombinas. Chicos y chicas, ¿ustedes conocen o saben cuáles son las civilizaciones precolombinas? ¿Los mayas? No yo. Marcelo Sepúlveda, oh, qué gustazo verlo, mi niño. Mucho gusto para mí. Y efectivamente, los mayas son una de las culturas precolombinas, perfecto. Iba a decir, el Y que la achunta. azteca. Muy bien, Ignacio, perfecto. Los aztecas también son parte de las culturas precolombinas. De hecho, la clase el día de hoy nosotros nos vamos a concentrar en los mayas y en los aztecas particularmente. ¿Okay? No, yo nunca borro los PPT que he subido, Antonio. Todo lo contrario, no hay motivo para aquello. Está todo el material a vuestra disposición. Si no aparece o no encuentra alguno, puede comunicármelo, mi niño. Yo, feliz de la vida, lo ayudo a solucionar ese problema. Pero sí, los aztecas y los mayas, los incas también, muy bien, José Vicencio. De hecho, los aztecas, los mayas y los incas son tres de las grandes civilizaciones precolombinas. Menos mal iba a decir, el que la chunta, el que me dice algo correcto, le presto mi tarjeta de crédito para comprarse la Xbox Series. Creo que es la última. Menos mal, el profesor Nicolás se quedó callado. En fin, muy bien Marcelo, muy bien Ignacio, muy bien José Vicencio. Aztecas, mayas, incas, tres de las civilizaciones precolombinas más predominantes, mis niños y mis niñas. Ojo, ¿ya? Muy importante que lo sepan. La verdad es que son las culturas precolombinas, son todas las culturas, civilizaciones, pueblos, tribus, etcétera, que se encontraban en América hasta antes de la llegada de los españoles. ¿Ok? Es muy importante que ustedes lo sepan, mis niños y mis niñas. Y tres de esas culturas precolombinas más importantes son los aztecas, los mayas y los incas. El día de hoy nos vamos a concentrar particularmente en aztecas y mayas. Así que necesito mucha atención por parte de ustedes. El objetivo de aprendizaje para esta clase es el siguiente: reconocer particularmente las principales características de las culturas precolombinas, las cuales vamos a destacar el día de hoy, las culturas aztecas y mayas. Y también, no en esta clase, pero sí más adelante, la próxima clase, vamos a hacer los puntos de relación entre las culturas aztecas, mayas e incas con las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. ¿Tuvieran alguna similitud de Grecia y Roma? ¿Tuvieron algunas similitudes con los aztecas, maya e inca? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta y la próxima clase.
porque aunque ustedes no los crean, hay mucha diferencia y hay muchas similitudes en estas civilizaciones que se desarrollaron en tiempos distintos y en lugares totalmente distintos. Pregunte y por favor levante la manito con la reacción del Zoom, porque si levanta la manito solamente voy a ver a Marcelo y a Ignacio. Marcelo, por favor, usted es un visionario, dígame, mi niño. Conozco los dos lugares, pero solamente sé uno, que ese sería Machu Picchu, de Perú, el de la derecha. Perfecto. Machu Picchu, un lugar muy bonito, mis niños y mis niñas. Increíblemente perfecto. De hecho, muchas de las ruinas, por así decirlo, en Machu Picchu nunca terminaron de construirse. Fue una ciudad que nunca terminó de construirse y es maravillosa. Muy, muy linda. Y bueno, al lado izquierdo de su pantalla tenemos principalmente las pirámides de las civilizaciones mayas. ¿Okay? Y en estas pirámides normalmente se hacían sacrificios humanos hacia los reyes, hacia los dioses. Qué bueno que no estábamos en esos tiempos, porque quizás hubiese salido el profesor Nicolás, ya le tocó sacrificio. No, qué terrible hubiese sido. Pero bueno, la verdad es que representa particularmente a Agustín González, mi niño, dígame por favor. Creo que los sacrificios, si no mal sé, es como, igual algo obvio, que lo hacían unos sacerdotes. Sí, Agustín, y muy bien, mi niño, muchas gracias por el aporte y por el gran comentario que ha realizado, porque sí, los sacerdotes, como eran la ente divina o la conexión con los dioses, con las deidades que se encontraban en el más allá, eran aquellos quienes tenían la facultad particularmente para realizar los sacrificios hacia los dioses mayas, etc. Hoy en día sabemos que no es necesario sacrificar a una persona para que Diosito se ponga feliz y contento, sino que simplemente orar de buena manera. Pero sí, estos lugares representan parte de la cultura maya, parte de la cultura inca, que vamos a ir analizando el día de hoy. Espero, mis niños y mis niñas, que si me gano el quino o el loto, paso, lo invito a todos ustedes, vamos a Machu Picchu y después nos vamos a la isla, a las ruinas de Yucatán, de los mayas. Y ahí lo pasamos. Vamos a Perú y a México. ¿Qué les parece? Feliz. Así que crucen los dedos para que el profe Nico se gane el loto luego. Esto y más lugares culturales vamos a ir analizando el día de hoy, mis niños y niñas. Pero antes les voy a leer un cómic, así como un cuento. Quizás terminen durmiéndose, como el profesor Nicolás se los lea. Pero quiero que pongan mucha atención para aquello. Así que voy a dejar de compartir la pantalla, solo por un momento, y ahora la vuelvo a compartir. ¿Se ve lo que proyecto, cierto? Sí, profesor. Sí, Perfecto. ¿Se ve bien o muy chico? Ya. Yo ¿Quién lo veo bien. ¿Nadie lo ve chico? Que alguien me diga si lo ven chico y yo ningún problema. Porque así yo creo que sería más fácil para la visual. O quizás sea un poquito más grande. Para que sea la imagen. O más grande. Ahí estamos a la merced. Trabajamos bajo el servicio de usted, así que nos dicen qué tal. Civilizaciones americanas. Y vamos a comenzar con el cómic. Mucha atención. Bueno, mira, aquí tenemos las papas que nos pidió tu mamá. Sí, casero. Papas cultivadas en nuestra tierra. Ojo, dato freak. Si a usted le gusta la papa frita, le gusta el puré, le gusta la tortilla de papa, cualquier cosa que tenga papa en esta vida, la papa es originaria de América. No surge ni en Europa, ni en Asia, ni en África, sino que en América. ¿Ya? El niño le pregunta, papá, ¿cómo es eso? ¿De dónde vienen las papas? Las papas provienen de nuestro continente, hijo, de América. Son un legado de los pueblos originarios. ¿Pueblos originarios? Se pregunta el niño. ¿Quiénes son ellos? Ellos son antiguos habitantes de nuestro continente. No han heredado un gran número de conocimientos, costumbres, alimentos, como esta papa. Así que vuelvo a repetir, agradezcámosle a los incas, a los mayas, a los aztecas y a todas las culturas precolombinas por las papas fritas que nos comemos todos los días. O sea, no todos los días porque le haría muy mal, pero de vez en cuando. ¿Y de dónde venían ellos? ¿Llegaron con los españoles? Pregunta el niño. Y el papá dice, no, ellos siempre estuvieron acá. América fue y es su hogar. Y ahora entra el locutor omnipotente y empieza a narrar la siguiente historia.
Cuando en 1492 Cristóbal Colón inició su viaje de supuestas Indias, no se imaginaba que se dirigía a un nuevo continente, poblado por habitantes desconocidos, hasta entonces por los europeos. Y ahí tenemos los barquitos de Cristóbal Colón, que eran 3. No recuerdo los nombres, que ahí cachudo. Así que se lo La voy a decir. Niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien. Ignacio, tú me diste el pase gol. Te felicito, te lo agradezco. Te ganaste un chocolate Sanenú con 5 sellos, los más ricos, de verdad. Muchas gracias. La Pinta, la Niña y la Santa María, los nombres de los barquitos. Colón y sus compañeros de viaje conocieron a los caribes, es decir, personas, las primeras islas que llegaron, y Cristóbal Colón, de hecho, todo su viaje lo hizo en Centroamérica. Ellos eran los habitantes de la isla a las que llegaron en 1492. Buscamos al gran Khan de Catay, Colba, le decían los indígenas. Colón no sabía que estaba en un nuevo continente, tampoco conocía a sus habitantes, e ignoraba las características de estas culturas precolombinas. ¿Precolombinas? ¿Como cuáles? Una de ellas eran los mayas. Este pueblo había desarrollado una gran civilización. Sin embargo, habían desaparecido antes de la llegada de los españoles. Los mayas se ubicaban en lo que llamamos Yucatán, Belice y Guatemala. Ahí es posible ver y conocer las construcciones monumentales de este pueblo. Estaban organizados políticamente en ciudades-estado, que eran verdaderos centros ceremoniales donde residían dirigentes, sacerdotes, artesanos y mercaderes. El gobierno lo encabezaba el Halach Winik, que era asesorado por el Consejo de Sacerdotes. Juntos dictaban las leyes, eran responsables de la justicia y administraban la ciudad. Por otra parte, la economía de los mayas se basaba en la agricultura. La principal actividad era el cultivo de maíz, o también conocido popularmente como el choclo. También producían frijol, el poroto, tomate, calabaza o zapallo, camote, cacao y yuca. Todos esos alimentos muy ricos que se ven ahí en la imagen. Qué ganas de comer. Me dio ganas de cocinar todo eso. Ignacio, dígame. Profesor, entonces el cacao viene de América. Efectivamente, el cacao, mi niño, viene de América. De hecho, antiguamente el cacao era solamente para los dioses, o más que los dioses, los representantes más importantes de la sociedad, sacerdotes y gobernantes. Ahora, hoy en día, usted puede ir a la feria, se compra un Capri por 200 pesos y es feliz, está comiendo el chocolate que es derivado del cacao. Y cacao en griego significa alimento para los dioses, porque es muy, muy rico. Yo creo que a la mayoría del mundo le gusta el chocolate y a los que no les gusta se respeta, porque en gusto no es nada escrito. Pero a mí me fascina el chocolate, siendo muy sincero. Espero que usted, Ignacio, también, y ahí los niños que quieran decir que también les gusta mucho el chocolate y que les fascina, levanten la manito por el Zoom, porque es muy, muy bueno. Además, los campesinos vivían en los alrededores de las ciudades y estaban totalmente sometidos a las autoridades. Prácticamente eran esclavos. Trabajaban la tierra y una parte de sus cosechas la entregaban a las autoridades como tributo. Además, los mayas lograron muchos avances culturales. Por ejemplo, en matemáticas, los sacerdotes desarrollaron el sistema vigesimal, que es el que estamos viendo en pantalla, de numeración, e introdujeron el uso del cero. De hecho, los mayas son una de las primeras civilizaciones que implementa el cero en las matemáticas. Ojo ahí. Y sus números eran algo raros. ¿Okay? Asimismo, consideraron importante el logro al estudiar los astros. Como resultado, elaboraron un calendario muy preciso que establecía un año de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días y un mes de 5. Se me fue un poquito más para arriba. Cuando existía alguna amenaza o peligro, practicaban sacrificios de animales. Mediante la acción ritual de un sacrificio, buscaban obtener la protección de los dioses. Y bueno, a veces podía ser un ser vivo, una persona. Lamentablemente ese jaguar pagó por los sacrificios. Bueno, el papá sigue comentando. Desarrollaron un complejo sistema de escritura, utilizaron jeroglíficos que representan sonidos e ideas. Estos símbolos aún no han sido descifrados. Una parte de esta escritura se encuentra en las estelas que elaboraron. ¿Qué es una estela, papá?, se pregunta el hijo, muy curioso. Una estela es un monumento característico de la cultura maya. Consistía en una piedra alta,
tallada en la cual se grababa la escritura. La estela es lo que usted está viendo en pantalla, muy similar a un jeroglífico, con distintas imágenes, o retratos propiamente. Otra actividad característica de los mayas fue el juego de la pelota. Era un juego ceremonial que representaba el paso de los astros y del sol, que es la fuente de toda vida. La tradición cuenta que los jugadores eran prisioneros de guerra. Si perdían, eran decapitados. ¡Qué terrible! Bueno, aquí obviamente muy terrible todo. Otro aspecto relevante fueron sus grandes construcciones. Así, en muchas zonas del territorio maya podemos encontrar ruinas y restos arqueológicos de sus pirámides y edificios ceremoniales. Muy inteligente el papá, el caballero, nos explicó muy bien sobre la cultura maya. Si les gustó, denle like al video después en YouTube y este cómic va a ser subido y compartido con ustedes para que lo puedan leer y ver en una próxima ocasión. Entonces, bueno, este cómic ya nos introduce en algo sobre la cultura, la política, la economía de uno de los pueblos precolombinos más importantes de América, los cuales fueron los mayas. ¿Qué similitudes y diferencias tuvieron las civilizaciones maya y azteca? Quizá a priori usted se le haga difícil responder esta pregunta, pero al final de la clase la vamos a responder y vamos a entender perfectamente tanto similitudes como diferencias entre mayas y aztecas. Acá tenemos una línea de tiempo en la cual obviamente nos dicen los periodos donde están los mayas, los aztecas, los incas, etc. Y vamos a lo importante. Por favor, niños y niñas, copien esto en su cuaderno y lo vamos a ir desarrollando con el transcurso de la clase. Por favor, pongan ubicación geográfica y temporal, dejen un espacio de unas 3 a 5 líneas y después pongan organización política. Y también, entre cada espacio, entre cada característica, dejar un espacio entre 3 y 5 líneas para que puedan copiar las características de los mayas y las características de los aztecas. 5 minutos para que copien el cuadro y empezamos a rellenarlo en conjunto. Ignacio, dígame por favor. Por preguntar, la escritura que dice arriba, copia el siguiente cuadro. ¿Se tiene que escribir? No, mi niño, es importante que copien características mayas aztecas y las características de ubicación geográfica, organización política, etc. Lo de arriba no es necesario que lo copien. Ya, que estuve a punto de escribirlo. No, y está bien, discúlpeme a mí si no lo dejé en claro. Discúlpenme si apagué un poquito la cámara y el micrófono, pero estaba un poco congestionado y no creo que hubiese sido una imagen muy gratificante para ustedes ver al profesor Nicolás sonando. Chicos y chicas, 5 minutos para que copien esto y luego lo explicamos como corresponde, como debe ser. Recuerden dejar los espacios correspondientes, escribir ubicación geográfica y temporal, dejar unos 3 espacios para poder las características, 3 cuadritos me refiero con 3 espacios, y así después organización política, lo mismo, etc.
Muy bien, Arturo. Perfecto. Un par de minutos más, chicos y chicas, para proseguir con la clase. E ir completando juntos el mapa. Más que el mapa, el cuadro comparativo. Muy bien, José Vicencio. Vamos a esperar a los demás compañeros que terminen y ahí lo vamos a ir anotando juntos. Niños y niñas, ¿hay alguien que todavía esté? Muy bien, Ignacio. ¿Alguien que todavía esté copiando el cuadro? ¿Alguien que no haya terminado todavía? Bueno, el silencio a veces puede... No, sí, soy pésimo para los dichos. El silencio otorga, ahí está. Oye, no, terrible, muy mal. No sé qué me pasa hoy día. Niños y niñas, vamos a empezar a describir cada una de las características y lo vamos a hacer en conjunto, o es decir, todos ustedes, yo, todos juntos. Lo único que necesito es que pongan mucha, pero mucha atención.
porque lo voy a repetir solamente una vez. Cuando yo diga la palabra mágica, esta es la característica similar o diferente de los mayas y los aztecas, hay que escribirla, ¿ya? Después no me pregunten, ayer me preguntaron como 5 veces, profesor Nicolás, ¿dónde era la ubicación geográfica? Y yo decía, ya pues niños, tienen que poner atención porque no es tan complicado. Así que vamos a comenzar, mis niños y mis niñas. Perfecto, muy buen equipo, José. Los que sean de otro equipo también se respeta mucho. Vamos a comenzar particularmente ya con la ubicación geográfica y temporal de los mayas y de los aztecas, mis niños y mis niñas. Y la respuesta es más que sencilla, particularmente. Los mayas y los aztecas se ubicaron particularmente en la zona de Mesoamérica, que abarca el sur de México y algunos países de Centroamérica, tales como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, entre otros. ¿Ok? Así que, mis niños y mis niñas, ahí en su recuadro, en su recuadrito, atención, copien lo que les voy a decir. Aparece ubicación geográfica y temporal. En los mayas y en los aztecas copien lo mismo. Se ubicaron en Mesoamérica. En los mayas y en los aztecas se copia lo mismo. Se ubicaron en Mesoamérica. Los mayas y los aztecas, ubicación geográfica y temporal, se ubicaron en Mesoamérica. Y ahí usted escribe, después de Mesoamérica, los países que lo componen. México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Esos son los países, lo que usted tiene que escribir, lo mismo en mayas y aztecas, lo mismo. En ubicación geográfica y temporal, lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir, mis niños y mis niñas, la ubicación geográfica y temporal tanto de los aztecas como de los mayas es Mesoamérica. ¿Y qué países componen Mesoamérica? Los que destaque. México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Vuelvo a repetir, mis queridas y queridos estudiantes, se escribe lo mismo en la ubicación geográfica y temporal de los mayas y los aztecas, fue en Mesoamérica y, para ser más específico, Mesoamérica está compuesto por países como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
¿Todos ya lo copiaron, mis niños y mis niñas? Bueno, vuelvo a repetir, Creo que- es lo mismo. ¿Sí? Bien, Marcelo, perfecto. Genial. Así que vamos a proseguir entonces. Ya tenemos lista la ubicación geográfica y temporal de aztecas y mayas. Perfecto. Vamos a proseguir. Mesoamérica, Mesoamérica está Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, no. Mesoamérica, está Estados Unidos y Canadá, no. Es muy importante saber qué países componen Mesoamérica, que es México, Guatemala, Belice, Honduras y Salvador. Es decir, los mayas y los aztecas se ubicaron en el sur de México y en el norte, en parte de Centroamérica. Importante saber eso. Los incas, ¿alguien sabe dónde se ubicaron los incas? ¿América del Norte, Centroamérica o América del Sur? Marcelo. América del Sur. Muy bien, Marcelo. También usted tiene más que merecido un chocolate San de 1 metro, mi niño, porque de verdad que también participa muchísimo. Así que con 5 sellos también, los más buenos, los más ricos, entre más sellos, más ricos, dice. En fin. Muy bien, aquí tenemos un mapa político de América enfocado en América Central y México. Acá, donde está el recuadro, el óvalo anaranjado, se encontraron los mayas, ¿ok? Parte de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador. Y los aztecas se encontraron particularmente en México, ¿ok? En las ciudades de Acapulco, Veracruz, México Distrito Federal, Tampico, San Luis, Potosí, León, etc. Esas fueron las ubicaciones geográficas particulares de los aztecas y los incas. Los aztecas y los incas. Los aztecas y los mayas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Qué bueno, Isidora, me queda más que claro, me quedo más que contento, entonces sí, no queda con ninguna duda. Espero que sea lo mismo para los demás estudiantes. Ahora vamos a la organización política de los mayas y de los aztecas. Así que, ojo, atención. Bueno, primero que todo, la organización política de los mayas fue que se organizaban en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir estas ciudades-estado? Que eran ciudades independientes, que se tenían su propia autoridad, tenían sus leyes propias, además. O compartían elementos culturales, todas las ciudades. Los dioses, ciertas costumbres, parte de la cultura. Eso los unía a las distintas ciudades de los mayas, particularmente en la civilización maya. Pero lo que los separaba, lo que los diferenciaba propiamente tal, era que su sistema era de ciudades-estado. Es decir, que cada ciudad era independiente, era autónoma, tenía sus propias leyes, se regía de una manera distinta. Y quien gobernaba, obviamente, la máxima autoridad de esta ciudad-estado era principalmente el Halach Linik, como aparece ahí en pantalla. Entonces, mis niños y mis niñas, pongan lo que voy a dictar en la organización de los mayas e incas. O sea, de los mayas solamente los mayas. Organización política, se organizaban en ciudades-estado. Se organizaban en ciudades-estado. Y por otro lado, su máxima autoridad fue el Halach Linik, el gobernador propiamente tal. Lo acabo de compartir en el chat y eso es, mis niños y mis niñas, lo que ustedes tienen que escribir en la organización política de los mayas. Vuelvo a repetir, lo que aparece en el chat y lo que acabo de explicar es lo que usted tiene que copiar en la organización política de los mayas.
¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? Perfecto, si no quedan dudas, vamos a proseguir. Felipe, dígame, por favor. Es que yo tengo una duda. Es si los mayas, incas y todo, bueno, no sé, creo que solo los mayas hacían esas pirámides. ¿Por qué si ellos podían hacer esas pirámides? ¿Por qué no podían hacer casas como la de ahora o no sabían cómo hacerlas? Buena pregunta, mi querido y estimado Felipe Bravo. Paréntesis, antes de explicarlo. No se pone lo mismo en aztecas y mayas. Esto es solamente para los mayas. En aztecas nosotros vamos a ver un aspecto totalmente distinto. ¿Ok? Y la verdad, particularmente, lo que pasa es que estas construcciones, propiamente tal, eran grandes templos para sacrificio. Y no era una construcción, o sea, sí se podía editar y indagar y todo lo que tú quieras, pero eran construcciones que se hacían particularmente para los sacrificios religiosos, para la ofrenda de los dioses. Por eso las casas tenían que ser de esta magnitud, ¿ok? O sea, las construcciones, las pirámides. Las casas particularmente no se construían de la misma manera por dos motivos principales. Primero que todo, porque los recursos eran distribuidos de otra manera, ¿ok? Para construir las mismas pirámides, o quizás hacer algún puente, o hacer algún remolino, o algún container, por así decirlo, de alimentos, ¿ya? Las casas eran lo más sencillo posible. Además que las condiciones de la selva y las condiciones de la costa, de donde vivían los mayas, no eran tan necesarias tener construcciones tan predominantes. Y además que tampoco estaban los materiales a piacere, a disposición de todos, ¿ok? Hoy en día hacer una casa tú puedes construir 10 edificios particularmente y vas a tener concreto, cemento, cañerías, todo para poder construirlo, Felipe. Antiguamente no era tan así, los materiales no estaban a disposición para tantas viviendas. Y por eso al momento de realizar una construcción se predominaba y se enfocaba mucho más una pirámide antes que las viviendas. Obviamente por el significado religioso que tenía esta construcción. No sé si logro, si logro explicarlo. Dicen por interno que apareció en Los Simpsons. Puede ser. Perfecto, Felipe. Con eso quedo más tranquilo. Bueno, y aquí tenemos las típicas ciudades mayas, ciudades-estado muy perfectas. Espero que puedan ir en algún día. Ignacio, dígame, por favor. Es que yo recuerdo un dios llamado, no sé cuál, era como un tero algo. Mira, la verdad, Ignacio, los nombres de los dioses maya y azteca a mí siempre me han confundido harto. Chichen Itza, el nombre del dios más importante de los mayas, que algunos los vamos a ver al final de la clase, ¿ok? Los que recuerdo son Quetzalcóatl, que es el dios más importante de los aztecas, Huitzilopochtli también, si no me equivoco, que es un dios de la guerra de los aztecas. Los más importantes y más relevantes los vamos a ver. El idioma tanto de los aztecas y de los mayas para mí es como aprender matemáticas, o sea, muy difícil, muy complejo. Si ustedes son buenos para las matemáticas, perfecto, genial. Felipe, dígame. ¿Esto es como diferente a los otros dioses del Olimpo o son de la misma creencia? No, la verdad, Felipe, que los dioses griegos son los mismos que los romanos porque los romanos simplemente copiaron esos mismos dioses. En cambio, los dioses mayas y aztecas son totalmente distintos, entre ellos en sí y entre los otros dioses que nosotros conocimos del Olimpo. Okay. Ningún problema, mi niño. Y aquí tenemos el Alach Lidik, que es la máxima autoridad, el gobernante de cada ciudad-estado de la civilización maya. Importante que lo sepan. Por otro lado, tenemos la organización política de los aztecas. Y si los mayas se organizaron en ciudad-estado, los aztecas se organizaron en imperio. ¿Ok? El imperio dominaba, obviamente, todos los territorios que se encontraban alrededor del imperio azteca, valga la redundancia, y los iban dominando, inculcando, o sea, convirtiendo al imperio azteca, por la razón o por la fuerza. Entonces el imperio
Era la gran civilización en donde un gobernante se encargaba de dominar todo el imperio, en este caso azteca. Todas las tierras que estuviesen bajo el poder de los aztecas estaban dominadas bajo el imperio. ¿Ok? Por eso es muy importante que lo sepan, mis niños y mis niñas. Y a diferencia, mis niños y mis niñas, del Halash Linik, el gobernador, la máxima autoridad y la única autoridad también del imperio azteca se llama Tlatoani, como aparece. Así que eso es lo que tienen que escribir en su cuaderno en la parte de organización política azteca. Se organizaban en imperios, o mejor dicho, se organizaban en un gran imperio. Se organizaban los aztecas en un gran imperio. Ahí lo escribí en el chat. Se organizaban en un gran imperio, claramente los aztecas, y la única autoridad y la más importante fue el Tlatoani. Eso pongan en la organización política de aztecas. Mi dios favorito. Buena pregunta. Siempre me gustaba mucho Poseidón e Inti, que obviamente son de culturas totalmente distintas. Poseidón, el dios de los mares, e Inti, el dios del sol. Poseidón reflejado con la cultura griega e Inti con la cultura incaica, andina. No sé usted, Felipe, cuál es su dios más predominante favorito. Ignacio, dígame, por favor. Profe, el dios que a mí me gusta es ¿Sí? Ares, el dios de la guerra. Hades. Hades. El dios Perfecto. de la guerra. Muy bien. Que en la cultura, si no me equivoco, en la cultura romana le denominan Marte, que es lo mismo en realidad. Los romanos fueron muy fome, le cambiaron los nombres a todos los dioses griegos, pero era lo mismo. Y Afrodita también es una diosa muy buena, muy importante. La diosa de la belleza, y creo que también algo de la sabiduría o la inteligencia. En fin, chicos y chicas, organización política, ¿ya lo copiaron de los aztecas y de los mayas? Sí, profe. Muy bien, Marcelo, muchas Sí, gracias. profe. Ignacio también. Su dedito para arriba significa que están listos y eso me pone muy feliz. ¿Ok? También saber sus dioses más importantes o los que más les gusta también es bueno para mí. Al menos a mí me gusta muchísimo. Y ahora nos vamos, particularmente mis niños y mis niñas, a la organización social de mayas y aztecas. Bueno, aquí tenemos el orden jerárquico de la estructura social de los mayas. Luego tenemos al Halashlinik, que es la máxima autoridad por sobre todas las personas. Después tenemos a la nobleza, que son las personas que trabajan con el gobernador, el Halashlinik, y los sacerdotes. Después tenemos los artesanos y los campesinos. Y por último tenemos a los esclavos, en el último escalafón de esta pirámide social. Tanto la sociedad maya como azteca se dividían en grupos sociales, los cuales eran bastante rígidos, casi no había movilidad de un grupo a otro. Entonces, la misma respuesta que usted va a escribir en los mayas es la misma que tiene que poner en los aztecas. Y es la siguiente. Se dividían en grupos sociales. Se dividían en grupos sociales. Esta es la organización social. Se dividían en grupos sociales los cuales rara vez
los cuales rara vez sufrían modificaciones se dividían en grupos sociales, los cuales rara vez sufrían modificaciones o movilidad sufrían modificaciones o movilidad desde un grupo a otro. Y eso, mis niños y mis niñas, vuelvo a repetir, usted lo escribe tanto en la organización social de los mayas como en la organización social de los aztecas. Dos minutitos, mis niños, para que lo escriban y seguimos prosiguiendo. Un minutito más y proseguimos. ¿Todos listos y listas, mis niños y mis niñas? ¿O todavía hay gente escribiendo? Si hay gente que está escribiendo, yo no me complico, no me preocupo. Puedo esperar sin ningún problema. No se preocupe, la esperamos con mucho gusto, mi querida Isidora.
Perfecto, genial. ¿Alguien todavía está escribiendo por ahí entre los presentes? Ya. Muy bien, seguísimos. Muy capos. Así que vamos a proseguir, mis niños y mis niñas. No se diga más. Bueno, este es el orden jerárquico o el orden social de los aztecas, que es lo mismo en realidad. Tenemos al Tlatoani, que obviamente es el gran gobernador del imperio azteca. Después tenemos a los Tlacoli, que son esclavos y siervos que están al final. Tenemos obviamente a la parte de la nobleza, tenemos a los campesinos, a los artesanos descendiendo con esta pirámide social. Es decir, tanto aztecas como incas tienen la misma organización social y es importante saberlo y destacarlo. Ahora vamos al punto de la organización económica. Y aquí tienen que poner mucha atención. Primero que todo, mis niños y mis niñas, es muy importante que sepan que el origen de las civilizaciones mesoamericanas, de las culturas precolombinas y de casi todas las civilizaciones del mundo, se vinculó al desarrollo de la agricultura y de las sociedades sedentarias, originadas en torno a esta actividad. Entonces lo voy a poner aquí, tienen que poner en lo similar. Lo similar es que en la economía se desarrolla la agricultura, esto es lo similar, lo mismo, tanto para mayas como aztecas. Se desarrolla en la economía, la agricultura y el sedentarismo. ¿Qué es ser sedentario? ¿Alguien sabe qué es ser sedentario, mis niños y mis niñas? Dígamelo. Por favor. Ignacio, bien. El sedentarismo es irse a un lugar a otro. No, mi niño. Ahí, mire, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos de un lugar a otro, ya, tenemos clase ahora en el colegio parroquial, y después a la clase siguiente, que no sé, educación física, nos vamos para el San Rafael a hacer clase. Y después la clase siguiente, que es matemática, nos vamos al San Esteban. Y después la otra clase nos vamos al Colegio Nido de Águilas, por dar un ejemplo. Nosotros seríamos estudiantes nómades. ¿Por qué? Porque estamos yendo de un lugar a otro constantemente. Pero si nosotros tuviésemos todas las clases y todo el rato en la sala 21, por así decirlo, José, dígame. Sedentario significa quedarse en el mismo lugar. Efectivamente, sí. Como dice José, mi estimado y querido José también, el sedentarismo es particularmente quedarse en un lugar. Nosotros tenemos todos los días clases en la misma sala que es la sala 21 de Virgen de los Rayos del Colegio Parroquial Santa Rosa, bla, bla. Nosotros somos estudiantes sedentarios porque estamos siempre en el mismo lugar, ¿ok? Si nos movemos de allá para acá, para el cerro, para la ermita, para la Ponderosa, para Nebraska, para todos lados, estaríamos siendo nómades, movilizándonos constantemente de un lugar a otro. Pero ser sedentarios y que se relaciona con la agricultura, es particularmente que nos ubicamos en un lugar particular y ahí empezamos a practicar la cosecha, a cultivar nuestro trigo, nuestro maíz, nuestro tomate, ají, etc. Vuelvo a repetir, mis niños, solamente estaba explicando la diferencia entre nómades y sedentarios. ¿Okay? ¿Qué es lo que se tiene que escribir hasta el momento? Que tanto para mayas como aztecas, que se desarrolla la agricultura y el sedentarismo. Muchas gracias, mis queridos y estimados José e Ignacio. Ignacio Cofré y José Vicencio. Ignacio, dígame. ¿Me equivoqué? No, mi niño, a todos nos confundimos. Y yo, hasta el día de hoy, con casi, no voy a decir mi edad porque van a decir el profesor Nico, que es viejo, que soy un lolo. Hasta yo me confundo, todos nos confundimos, mi niño. No es importante, no es malo eso, para nada. Créame que en la equivocación, en el error, está el aprendizaje. Y el aprendizaje más significativo que podemos tener en la vida. Nunca se preocupe de
equivocarse. Es lo más normal que nos pasa a todos los seres humanos. Marcelo, dígame. Profe, ¿y en qué parte se ponía eso? O sea, de lo del sedentarismo y la agricultura. En la organización económica, Ah, ahí se pone el sedentarismo y la agricultura. Ignacio, dígame, por favor. En donde salía organización social. No, mi niño, me equivoqué, quizás lo confundí o lo expliqué mal, pero es la organización económica. Ahí se escribe esto de se desarrolla la agricultura y el sedentarismo, es organización económica, mi niño. No, que le estaba preguntando del anterior. Ah, ya, perfecto. Lo anterior, lo que hablamos sobre la división social y etcétera, eso sí se escribe en la organización social de aztecas y mayas. Y se Muchas escribía lo gracias. mismo. Muchas gracias. Sí, en organización social, chicos y chicas, recordar que se escribe lo mismo en organización social de aztecas y mayas. Y ahora, en organización económica, lo que acabo de escribir, se escribe lo mismo en aztecas y mayas. Y ahora vamos a ver la diferencia de la organización económica entre mayas y aztecas. Muy enredado, Marcelo, discúlpeme, no es la intención. ¿Todos copiaron ya lo que aparece aquí? Ignacio, dígame. Ah, No ya, levanté perfecto. la mano por accidente. Perfecto. Entonces vamos a proseguir. Y ahora vamos a escribir lo particular en la organización económica de los mayas, solamente mayas, nada de aztecas. ¿Ya? Lo voy a escribir acá. Lo estoy escribiendo. Tenemos la diferencia en el desarrollo o organización económica. Mayas realizaban, eh, mayas realizaban el cultivo con la técnica de tala y rosa y aztecas desarrollaban el cultivo a través de chinampas. Ahí está la diferencia entre aztecas y mayas en la organización económica.
Vuelvo a repetir, mis niños y mis niñas, los que escribí arriba, aparece maya y su característica económica particular, azteca, su característica económica particular. Profe, ¿y cuál otra más queda? ¿El cultural? Nos queda solo lo cultural, Marcelo, y con eso ya Ay, estaríamos listos con nuestro cuadro. Y es muy importante que lo estudien mis niños y mis niñas, porque nos va a servir para diferenciar de gran manera a los mayas y a los aztecas. Sí que sí. ¿Quién será el perrito que está ahí ladrando? Chicos y chicas, mientras escriben y terminan de escribir, voy a explicar un poquito el sistema de tala y roza que practicaban particularmente los mayas, ¿ok? Primero que todo, iban a un bosque y talaban todos los árboles y extraían todo lo que podían sacar de ese terreno. Después los mayas quemaban el territorio, quemaban toda la vegetación y ocupaban todas las cenizas como un abono para las cosechas. Y después preparaban y sembraban todo el territorio. Es decir, talaban los árboles, quemaban el territorio y después, recién ahí, empezaban con la preparación de las siembras, del cultivo propiamente tal. Ese era el sistema de tala y roza que ocupaban los mayas para cultivar sus respectivos productos. En palabras simples, los mayas, los pioneros, uno de los pioneros en la contaminación ambiental, quemando muchos bosques, destruyendo mucho hábitat natural, etc. Mal ahí los mayas. Por otro lado, los aztecas tenían este sistema de cultivo, que eran las chinampas, que ciertos territorios o lugares donde ellos cultivaban los rodeaban con agua. ¿Para qué? Para que obviamente tuviesen un mayor acceso al agua para poder regarlos, poder hidratar las plantas, los cultivos y así obviamente tener buenos alimentos a futuro. Era un sistema muy entretenido, muy llamativo desde mi punto de vista de los aztecas y que sí o sí significó un cambio, un paradigma muy importante para la humanidad.
Tenemos dos sistemas, el sistema de las chinampas de los aztecas y el sistema de tala y rosa de los mayas. Los dos muy distintos para cultivar, pero con el mismo propósito, obtener alimento, poder obtener y producir la propia alimentación para cada una de estas civilizaciones precolombinas. ¿Queda alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas, o no? No. Muchas gracias, Antonio, se agradece. Entonces vamos a ir ya al último punto, que es la organización cultural. Y aquí es muy sencillo, mis niños y mis niñas. Atención, en la organización cultural simplemente quiero decir que cada uno tuvo sus propios dioses, ¿ok? Tanto aztecas como mayas tuvieron sus propios dioses. Y hay que copiar lo mismo para aztecas y mayas. Voy a escribirlo y ahí después ustedes lo copian. Y eso es lo que usted tiene que escribir, mis niños y mis niñas, tanto en la organización cultural de aztecas y de mayas. ¿Ok? Cada uno adoró a sus propios dioses y tuvieron sus propios ritos. Fueron civilizaciones politeístas. ¿Y alguien recuerda bien cuáles eran las civilizaciones o qué significaba ser politeísta? ¿Que creían en muchos dioses o algo así? Excelente, muy bien, que creían en muchos dioses. ¿Ya? Eso es ser politeísta particularmente. Creer en muchos dioses, mis niños y mis niñas. Nosotros, los que somos católicos, ¿somos politeístas o monoteístas? Monoteístas, porque creemos en un solo Dios. Perfecto, mi querido y estimado Ignacio. Solamente creemos en un Dios, por ende somos monoteístas, ¿ok? Los griegos que creían en muchos dioses, los romanos, los mayas, los aztecas, los incas, que creían en muchos dioses, eran politeístas, ¿ok? Porque, disculpen, me atoré. Bueno, cosas que pasan. Porque creían en muchísimos dioses, en más de uno. Politeísta, varios dioses, muchos dioses. Sí, lo que acabo de escribir en el Zoom se escribe. Y es lo último para terminar con nuestro cuadro comparativo entre las características más grandes de los aztecas y los incas. Azteca y maya. Me da con decirlo inca. Discúlpenme, chicos. Esto se escribe en organización cultural, ¿ok? Tanto de los aztecas como de los mayas.
Ignacio, dígame, por favor. Profesor, que no se olvide de que la Miss Fernanda no mande para mandar el ticket de salida Sí, ningún de la semana problema. pasada. Ignacio, lo voy a tener más que presente, mi niño, así que no se preocupe. Yo le voy a avisar ahora terminando esta clase. Ya. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Y bueno, mis niños y mis niñas, mientras terminan de copiar lo que aparece en el chat, aquí aparece algunos dioses mayas y otros dioses aztecas. ¿Ok? Tenemos a Hunab-Ku, que es el creador del mundo. A Yum-Cax, dios del maíz, del trigo, del choclo. Y Kukulcán, dios del viento. Por otro lado tenemos algunos dioses aztecas, como Quetzalcóatl, dios del viento y el creador de los seres humanos, ni más ni menos. También tenemos a Tezcatlipoca, que soy pésimo para Tezcatlipoca. Bueno, discúlpenme, lo pronuncio pésimo. Dios del cielo nocturno. Y Tlaloc, dios de la lluvia y del rayo. Es importante, no es necesario que copien esto mis niños y mis niñas, pero sí van a tener sus dioses particulares, para que sepan los dioses importantes de cada religión y obviamente diferenciarlo entre aztecas y mayas. Mis niños y mis niñas, quienes ya terminaron de copiar el recuadro, que sería el último párrafo de la organización cultural, están libres de pecados, es decir, pueden retirarse de la clase, mis niños y mis niñas. Ok, profe, chao, cuídese. Cuídense, Chao, profe. Marcelo. Que estén muy bien, nos vemos mis niños, cuídense, que estén bien. Chao, profe, gracias y que tenga bonita semana y fin de semana también. Chao, José Vicencio, también mi niño, cuídense. Buena semana y fin de semana para ustedes. Vicente, dígame, por favor. Profe, si es que la MIS no llega a subir el ticket, yo le enviaría un Gmail o no sé si podría subir el ticket por Gmail a los otros cursos. Sí, ningún problema, Vicente. Yo ahora le voy a decir a la profesora Fernanda para que lo haga durante la tarde. Si no lo hace en la tarde, mañana escríbame a primera hora y yo, es que debería hacerlo en realidad. Si yo creo que simplemente se lo olvidó a la profesora Fernanda. Pero igual, el material y el ticket, si no está, yo lo mando por correo sin ningún tipo de problema. Al igual que el link de la grabación de la clase. Gracias, profe. No, de nada, Vicente. Chicos y chicas, los que vayan terminando, como les digo, pueden retirarse, ningún problema. Espero que tengan una linda semana. Mucho ánimo con la clase que tienen más tardecito. Y nos estamos viendo el próximo miércoles para una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Chao, profe. Muchas gracias, profesor. Que Que tengan estén muy bien. Chao, profe. buena tarde y buen fin de semana. Chao, profe. Niñas, Chao, profe. no logro divisar a todos los que me hablan. Sofía Cáceres por ahí, Santiago Toro, Ignacio. Que vaya bien. Que tenga una linda semana. Igualmente, Chao. Santiago. Cuídense. Igual Muchas usted. gracias por sus Muchas palabras. gracias. Chao, profe. Cuando mande el video yo lo voy a ver. Muchas Chao. gracias, mi amigo. Muchas gracias, Isidora. Cuídense, que estén todos bien. Nos vemos pronto, el próximo miércoles, aquí en clase nuevamente. Chao. Cuídense, que estén bien. Nos vemos, Antonio. Que le vaya bonito. Igual. Chao, profe, que tenga linda semana. Igualmente, Florencia, cuídense, que esté muy bien. Nos vemos.